Listo. Bueno, pues entonces vamos a comenzar primero con un apartado que trata sobre cultura escolar. Después de ese apartado nos vamos a otro que es sobre un ámbito socioemocional igual en la escuela. Ok. Entonces comenzamos. Comenzaré yo haciéndole preguntas, maestra. Mucho gusto. Sí. Verá, la primera pregunta es un poquito sencilla. ¿Cuál es su nombre? En este caso, ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es mi nombre y cuál qué, perdón, Brian? ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Alba Hurtado Rincón. ¿Y en qué escuela labora? Trabajo en 2 escuelas. En la mañana estoy en la primaria anexa a la normal y en la tarde estoy en la secundaria general Mahatma Gandhi. ¿Y cuánto tiempo de servicio tiene a la semana? Tengo en escuelas particulares, o sea, desde que empecé en escuelas particulares tengo 10 años, pero en el sistema, o sea, trabajando para UCEBEC tengo 6 años. Y de esos 6 años, ¿cuántas horas tiene, por ejemplo, de servicio semanal? ¿Cuántas horas da clases? En secundaria tengo 19 y en la primaria tengo 15. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿lleva a cabo sesiones virtuales con sus alumnos? Sí, sí las ¿Y llevo a de cabo. qué manera se presenta a la clase? ¿De qué manera? ¿Perdón? ¿De qué manera se prepara para la clase? ¿Cómo se presenta? Pues antes de empezar la clase con ellos, pues ya realicé previamente una planeación y antes de empezar la clase preparo todos mis materiales. Ahorita como es en línea, pues es un poquito complicado porque de repente fallan las cosas. Entonces, hay veces que el internet está muy lento o que no cargan las páginas que quieres utilizar o algo así, pero pues normalmente tengo todos mis materiales, que es el libro, flashcards, alguna presentación que haga en PowerPoint o en Word para darles algún tema, lo tengo previamente preparado para utilizarlo durante la sesión. Muchas gracias. ¿Y qué métodos lleva a cabo para mandar los contenidos a sus alumnos? ¿Qué plataformas usa? ¿De qué manera le llega a los materiales? Ok, usamos Classroom, usamos Meet para tener las clases en línea, Classroom para mandarles actividades y para estar en contacto. Usamos también el correo electrónico con algunos alumnos que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a las plataformas más bien. Tengo contacto con ellos por WhatsApp, les hago llegar así las actividades y también todas las mismas actividades que veo con los chicos en las clases en línea, se hacen en la secundaria unos cuadernillos. Entonces esos cuadernillos se suben a Drive y los chicos los pueden imprimir en una papelería, pasan por ellos a una papelería y los trabajan en casa, sobre todo para los chicos que no tienen acceso a internet. Ok, muchas gracias, maestra. Y por mi parte, sería una pregunta nada más. ¿Cómo es el ambiente en cada una de sus sesiones? Pues fíjate que ahorita que estamos trabajando en línea, pues es súper distinto a cuando estamos en clases, ¿no? En clases normalmente te das cuenta que en el primer trimestre los chicos son súper tranquilos, sobre todo en mi caso, que casi siempre tengo primeros grados, son súper tranquilos, trabajan súper bien, como que se aplican mucho. Pero ya cuando vamos en el tercer trimestre, como ellos ya se conocen muy bien, se vuelven grupos súper desordenados, como que ya andan, como que ya vieron, pues la secundaria no es nada guau, entonces se vuelven muy, muy inquietos, ¿no? Pero ahorita como estamos en línea, pues no hemos tenido que padecer esos cambios, ¿no? De los chicos. Normalmente las sesiones, pues sí participan, son pocos los que participan en la materia porque hay muchos a los que les da pena hablar y casi siempre escriben las respuestas en el chat cuando son en inglés porque no quieren participar. Pero
no tengo problemas de que estén interrumpiendo la clase, ni de que estén pues indisciplinados, o sea, la clase se lleva muy bien, se aprovechan muy bien los 40 minutos que tenemos de clase, porque nos evitamos toda esta parte de estar haciendo pues llamadas de atención en cuanto a disciplina. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, maestra, durante la sesión, ¿qué estrategia se utiliza para que los alumnos tengan un aprendizaje significativo? ¿Nota que lo obtiene? Ok, he utilizado plataformas como Kahoot, otra que se llama WordWall, EducaPlay, diferentes plataformas que me permiten hacer juegos o como retos con los temas que llevamos. Entonces, siento que esas actividades han propiciado que los alumnos, aunque estemos a distancia, puedan adquirir y puedan tener un aprendizaje más significativo. Y sí lo noto, obviamente no es en todos los alumnos, porque al igual que de manera presencial, los alumnos tienen diferentes formas de aprender. Algunos se les facilita más la adquisición del segundo idioma, algunos se les dificulta muchísimo, aunque se esfuercen y aunque a veces hagan todas las actividades, aún así no logran como que comprender muy bien el uso del segundo idioma, pero sí he notado un avance significativo en cuanto a la evaluación diagnóstica de cómo empezaron los grupos y en el nivel en que van ahorita. Entonces, sí ha habido un aprendizaje, tal vez no podemos compararlo o equipararlo al nivel al que hubiéramos llegado tal vez estando de manera presencial, pero sí se han adquirido los aprendizajes. Gracias. ¿De qué manera aporta la cultura escolar del grupo? Bueno, pues diseñando estrategias que tengan que ver mucho con su contexto, con los valores que puedo identificar que ellos tienen, con la cultura que tenemos como país, con la situación tal vez que ellos viven en el contexto familiar, adaptando las actividades para que sean acordes a ese contexto y también mediante esas actividades proponiendo, fomentando ciertos valores, ciertas actitudes, normas que es bueno que ellos tengan y que vayan desarrollando ahorita en su etapa estudiantil para que este contexto escolar resulte beneficioso y logre enriquecerlos a ellos más. ¿Por qué la cultura escolar es importante en el grupo? Bueno, pues porque nos permite identificar, o sea, lo más importante de la cultura escolar yo creo que es que nos permite identificar y conocer cómo son nuestros alumnos, ¿no? Nos permite saber ellos cuál es la visión que tienen y la perspectiva que tienen pues de la vida en general, pero en sí de ellos mismos, o sea, de cómo es que tienen que comportarse, qué reglas tienen que seguir, si son disciplinados y responsables, a dónde los va a llevar esos valores o esas cualidades, a dónde los llevarían, cuáles son sus actitudes, metas, la cultura que tienen, pues todo eso es muy relevante para nosotros como maestros. ¿Cuál sería la cultura ideal para sus clases? ¿Cómo crearía o mejoraría esa cultura? Pues lo idóneo yo creo que ahorita sería promover la seguridad en ellos mismos. Siento que ahorita que estamos trabajando en línea, pues ha sido como una parte que se queda, ¿no? Es interactuar frente a la cámara es muy diferente a estar en presencial. Entonces, más que nada yo estaría enfocada a promover esa parte de la seguridad en sí mismos, la confianza, la autoestima, en que se adapten a los cambios, que no tengan miedo de hablar frente a una cámara. O sea,
en la materia, o sea, que realmente ellos puedan decir, bueno, pues no importa, o sea, si yo hoy digo algo y lo pronuncio mal, no importa, o sea, estoy aprendiendo, que ellos estén conscientes de que este es un proceso de aprendizaje, ¿no? Que sean responsables, que sean conscientes de que ellos, mediante la escuela, pueden cambiar el contexto en el que viven. Y pues bueno, lo trabajaría o sería bueno trabajarlo o abordarlo más profundamente mediante actividades que estén encaminadas a esto, ¿no? Que sean, bueno, pues vamos a hacer una actividad de que presentes un proyecto y pues vas a tener que hablar, ¿no? Vas a tener que presentar tu producto frente a la clase, quieras o no. Desafortunadamente ahorita como estamos en línea, pues muchos, por ejemplo, me escriben en el chat, es que no sirve mi micrófono, entonces no puedo presentar. Y pues no hay mucho que podamos controlar, ¿no? Pero siento que con esta generación que va entrando a la escuela, sí es necesario trabajar mucho esta cultura de la adaptación a los cambios y la seguridad. ¿En qué influye la cultura escolar en el desarrollo del estudiante? Pues en todo su desarrollo, o sea, la cultura escolar no solo está influenciada por nosotros como docentes, sino por los directivos, también a veces por los padres de familia que interactúan en el contexto escolar, por la misma personalidad de la escuela, ¿no? Cada escuela tiene como que su propia idiosincrasia, entonces la cultura escolar está muy influenciada por todos estos actores y los alumnos también la influencian, ¿no? Entonces influyen sus expresiones, en sus estados de ánimo, en sus valores, en las normas que tienen que seguir, en las conductas que tienen, en las metas que tienen a largo plazo, ¿no? Entonces sí influye mucho en todo su desarrollo, tanto como estudiantes y como personas. Última pregunta de mi parte, maestra. Sí. ¿Cuál es su horario de entrada y salida? Ahorita, ahorita en virtual, pues no tenemos como tal un horario de entrada y de salida porque pues solamente tenemos el horario de las sesiones en línea, que son de 1 a 2:30. Tenemos 2 horas diarias. Y pues todo el tiempo que designamos a revisión de trabajos, a planeación, que es pues prácticamente no sé, yo creo que 8 o 6 horas diarias. Ahorita no te puedo decir un horario así tal cual. Cuando estamos en presencial, pues nuestro horario es de 1:30 a 7:40, pero ahorita pues se ha modificado por esta situación que estamos viviendo. Continuando con las preguntas, ¿conocen si tienen talleres deportivos o artísticos? Y en caso de que sí, ¿cuáles son? Mira, en la escuela, cuando estamos de manera presencial, yo te puedo decir que conozco que tienen taller de básquetbol, de fútbol, de voleibol también me parece que tienen equipo, y en la parte artística hay canto, dibujo, y me parece que ya. Ahorita de manera virtual, la verdad te mentiría, no sé, no creo que se estén llevando a cabo, la verdad, o sea, las clases de educación física pues son totalmente virtuales y no hay manera de llevar un taller, pero esos son los talleres que se llevan en la escuela. Cuando tiene un problema, ¿lo soluciona por medio del diálogo? Sí, pues sí, normalmente hablando con los alumnos o el alumno involucrado en este caso y conociendo el porqué, el qué fue lo que originó ese problema y tratando de llegar a acuerdos que nos satisfagan a ambos. ¿Cuáles considera que son las mayores representaciones de cultura en la escuela? ¿Cuáles podrían ser? Pues, por ejemplo, la Gandhi siempre se caracteriza como que desde que entran a la escuela hemos tratado todo el colectivo docente de que el alumno se sienta súper identificado con la escuela y de que se sienta orgulloso de pertenecer a ella, ¿no? Entonces, que esté orgulloso de pertenecer a la escuela, esa es una, y
Y aparte el hecho de pertenecer no es nada más, ay, qué padre, pertenezco a la escuela y soy orgullosamente Gandhi, como es nuestro lema y como hemos estado diciendo, sino también el que ellos afuera sean portadores de lo que se fomenta dentro de la escuela, ¿no? Que son valores como el respeto, la tolerancia, ajá, es algo que yo te puedo decir que es muy, ¿cómo se dice? Muy característico de la escuela. Ajá, promovemos mucho la tolerancia. Hay chicos que tienen diferentes personalidades, diferentes gustos, ¿cómo se puede decir? Pues sí, diferentes personalidades que a veces en otra escuela es así como que no, o sea, se les aparta, se les discrimina un poco, pero aquí es mucho de involucrar, entonces es mucho con esa parte. La cultura escolar, yo creo que tolerancia, respeto, integración. ¿Cree que el contexto cultural y social afecta o se ve reflejado en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, lo van a notar ustedes cuando ya tengan algún grupo a cargo, o si es que alguno de ustedes ya ha trabajado, ya ha tenido la oportunidad de dar clases y de estar frente a un grupo, se van a dar cuenta de que el niño refleja totalmente lo que vive tanto en casa como en el medio de la sociedad y cómo se comporta ante ella. Entonces, la cultura que tienen, es decir, dependiendo de si sus padres tienen cierto nivel cultural y educativo, el niño lo refleja, ¿no? El niño lo refleja y esto afecta lo que él quiere saber, ¿no? Porque a veces hasta te dice, oye, pero yo sé esto y esto, o te exige un poquito más, ¿no? Y hay niños que a veces tocas algunos temas y dicen, no, pues no tengo ni idea de qué me estás hablando, maestra, o sea, no sé, no conozco lo que me estás hablando, ¿no? Entonces, definitivamente, el contexto en el que viven, tanto familiar como social, influye y se refleja en su proceso. La última pregunta de esta primera parte es, ¿qué tipo de cultura hay en el salón de clases? Bueno, en este caso, en una sesión virtual. ¿Qué tipo de cultura? ¿En qué te refieres en esta pregunta? Puntualidad, comportamientos, actividades de los alumnos. Ok, comportamientos. Bueno, te puedo decir que en la escuela hay mucha cultura de integración, ajá, casi no nos tocan chicos, o no sé si sea por los mismos valores que se fomentan en la escuela y que se están fomentando en todas las materias, no sufrimos muchos casos de que se discrimine a personas, de que se les haga bullying. Sí hay algunos otros de que tienen algún roce por alguna situación, pero no algo que sea discriminación como tal, ¿no? En cuanto a puntualidad y eso, pues, ¿qué te puedo decir? Cuando estábamos en presencial, sí está muy fomentado el que deben de ser puntuales en las clases, en que deben de llegar a tiempo, tienen que cumplir ciertas normas como tener el uniforme, portar el uniforme que les corresponde el día que les toca, no estar fuera del salón. Eso puede ser parte de la cultura escolar, que no es una norma, que no tienen que estar afuera del salón, y que ves en otras escuelas, ¿no? Que apenas el maestro sale y ahí va todo el grupo afuera de ellos, o atrás del maestro, ¿no? Para afuera. Y aquí no, o sea, está muy, muy presente que ellos tienen que permanecer en el salón, que cuando llegue el maestro deben levantarse, o sea, son como que todavía normas que a lo mejor tú dices, pues es que ya son anticuadas, pero que permiten que el grupo tenga cierta disciplina, ajá, y que se siga manteniendo el respeto hacia los maestros. Entonces, pues todo eso yo creo. Bueno, hasta aquí terminaría la primera parte y comenzaríamos con la segunda parte, que es sobre el conocimiento socioemocional. Y Okay. la primera pregunta es, ¿cuáles son las conductas y actitudes que manifiestan actualmente sus alumnos al encontrarse en educación a distancia? Okay.
Mira, en mi caso te puedo decir que las conductas han sido mucho de apertura y disposición al trabajo. Sí tengo alumnos que se conectan a las clases y que yo los puedo ver conectados, pero que a veces están todas las clases conectados y que no mandan las actividades, ¿no? Entiendo que también esto puede ser porque en los exámenes diagnósticos la mayoría de los grupos salieron con un resultado muy bajo. Entonces, es difícil, yo considero que es difícil para ellos estar trabajando a distancia y hacer una tarea de un tema o de un, en este caso de segundo de inglés, de un lenguaje que no conocías, en el que tienes a lo mejor un conocimiento mínimo y que tengas que hacer la actividad por ti mismo, aunque se te haya explicado en 40 minutos. Porque se te quedan muchas dudas. Entonces, los alumnos sí tienen mucha disposición, se han mostrado abiertos, con buena conducta, con respetuosos, pero sí hay, siento, quienes se quedan con esta parte de rezago porque el conocimiento que tenían antes no les permite llegar al siguiente, ¿no? Y a veces es mínimo el tiempo que tenemos para darles o ayudarles o solucionarles una duda. Bueno, voy a continuar yo. Acorde a su experiencia docente, ¿cuáles son los problemas o situaciones personales y familiares que más enfrentan los alumnos en educación secundaria? Okay. Los principales pues pueden ser la situación económica por la que atraviesa la familia, a veces situaciones complicadas de divorcios, de separaciones entre padres, de que viven con familias, no recuerdo ahorita el nombre, pero con familias que están integradas tal vez por la mamá y por otra pareja que no es el papá, ¿no? Entonces, se dan muchos de estos casos, sobre todo ese tipo de problemas en que tienen problemas con la pareja de un padre o madre que no es su papá o su mamá. ¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado a partir de tener que realizar una educación a distancia con sus alumnos? Ok, bueno, pues adecuar las actividades para que sean lo más sencillas y digeribles posibles, para que ellos en 40 minutos que tenemos de clase las puedan comprender. El tener que estar frente a un dispositivo todo el tiempo, dando clase, revisando actividades, solucionando dudas, el tiempo también que le designas, porque pues aunque decimos tenemos un horario, pero a mí me llegan correos a todas horas, entonces a todas horas mi teléfono está con mensajes de que ya te llegaron actividades o ya te pusieron un comentario, entonces toda esa situación sí ha sido como que difícil y complicada. Y un reto por superar. ¿De qué manera ha experimentado el no tener a sus alumnos de manera presencial para relacionarse con ellos? Pues en que no los conozco. Son pocos los alumnos que prenden la cámara, la mayoría que dice porque no puede, no les sirve la cámara y no puede encenderla, entonces no los conozco, no los identifico físicamente, aunque nos relacionamos y les pregunto cosas y me contestan, pero es muy diferente a que los veas en realidad e interactúes con ellos, ¿no? Entonces esa parte ha sido frustrante. ¿Existen diferencias en el proceso de aprendizaje del idioma inglés de los alumnos a partir de que inició su práctica docente en la modalidad a distancia? Ok. ¿Existen diferencias en el proceso de aprendizaje? Considero que no. Considero que el proceso de aprendizaje, más bien las actividades las he ido adaptando para trabajar ahora la modalidad en línea, pero el proceso de aprendizaje pues en sí ha sido el mismo. O sea, las actividades van muy encaminada a promover ciertos tipos, a que el alumno identifique ciertas cosas en el lenguaje y que mediante esa identificación él pueda usarlo. Entonces, siento que no ha habido tanta diferencia. ¿A qué dificultades se están enfrentando los alumnos al encontrarse en confinamiento por el COVID-19? Ok, bueno, pues al desánimo, al desinterés, al que a lo mejor al principio sí se conectaban a las clases con más
emoción, pero después ya como que se fastidiaron y dijeron ya, o que cumplían muy bien con todas las actividades y después ya a la situación misma que viven las familias, que algunas personas han enfermado, hay alumnos que han perdido a miembros de su familia. Entonces, pues todo esto influencia en ellos, en su desarrollo, en su interés por aprender y por tomar clases. Bueno, voy a seguir con la última pregunta de mi parte. ¿La situación emocional de los alumnos impacta en su aprendizaje y la realización de sus actividades? ¿Por qué? Sí, pues definitivamente impacta, porque como te decía hace ratito, o sea, si es un alumno, por ejemplo, teníamos un alumno muy brillante en primero G, el alumno empezó como a enfermar y no sabían de qué era, todos creemos que es como una depresión, ¿no? Entonces ya no se podía conectar a la clase, ya no entregó tareas, de ser un alumno que era súper cumplido, pasó al otro extremo, ya no se conectaba a las clases, no entregaba ni una actividad. Nosotros conocíamos toda esta situación por parte de la mamá y ahorita él está otra vez retomando, o sea, la mamá tuvo que hacer mucha terapia, ir a doctores y todo, está retomando sus actividades, pero ya es un alumno que ya no participa, que le preguntas y aunque lo ves en clase conectado no te contesta, o sea, ellos están viviendo un proceso muy difícil. Y en la parte emocional a veces no hay mucha gente que los apoye, ni siquiera los mismos padres a veces nos damos cuenta del proceso que está pasando nuestro hijo. Bueno, maestra, mire, la sesión se va a terminar. ¿Le parece que cortamos hasta aquí esta para no interrumpir a mi compañera Sandra? Y nos volvemos a entrar al mismo link. Ok, sí está bien. Al mismo link, ¿verdad? Sí, por favor. Okay.